Hola, bienvenidos a una nueva sesión del curso de programación lineal. En este caso vamos a tratar algunas características avanzadas del lenguaje de programación GAMS, que como hemos tratado en el curso es uno de los lenguajes más usados para poder modelizar problemas de optimización. En particular vamos a tratar el tema de cómo escribir, digamos, los resultados en archivos externos, que pueden ser archivos de texto, en Excel o en HTML. Es decir, cómo nosotros podemos sacar las soluciones y customizarlas a un formato específico y mostrar la información que uno quiera. Porque, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un problema de programación lineal? Como hemos visto antes, por ejemplo, aquí yo tengo un problema de programación lineal de cualquiera de los que hemos considerado antes. Tenemos un problema del transporte. Entonces, tenemos una serie de orígenes donde hay un producto, o sea, son los depósitos, y ese producto es demandado en ciertos destinos, ¿no es cierto? Demandamos ese producto. Y tenemos una tabla de costos, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta enviar cada unidad del producto desde el origen I hasta el destino J? Bien. Hay una disponibilidad de este producto en los orígenes, por ejemplo, aquí tenemos esta disponibilidad, si sumamos hay 800 unidades, y este producto es demandado en estos centros de consumo. Si sumamos todas estas demandas, vemos que nos da 1000. Entonces, aquí hay, digamos, menos producto en los depósitos de lo que demandan los clientes. Ahí hay un problema, entonces no podemos satisfacer la demanda de los clientes porque hay escasez, ¿no? Aquí el problema entonces en ese caso, como no podemos atender toda la demanda, el tomador de decisiones, por ejemplo, ha determinado que se saque una solución en la cual los clientes por lo menos reciban el 50% de lo que pidieron, ya que no existe suficiente producto en los orígenes. Hay 800 unidades y nos están demandando 1000. Dice, pero hagamos lo mejor que podamos y satisfagamos a cada cliente por lo menos el 50% y todo eso al mínimo costo. ¿Cómo sería nuestro modelo? Pues tenemos las variables que serían Z, que representaría el costo total de la transportación, y las variables X y J, que nos indican cuánto hay que enviar desde el origen y el destino J. Las ecuaciones, tendríamos una ecuación de costo que simplemente tendríamos que sumar las E y J por las X y J, es decir, todos los costos de enviar desde los orígenes Y hasta los destinos J. Tenemos una ecuación de oferta, como aquí hay menos disponibilidad en los depósitos que en los centros de consumo, estos depósitos se van a vaciar. Entonces, en la ecuación de oferta, lo que sale desde cada depósito Y es igual a lo que hay ahí, lo que hay en ese depósito, ¿no es cierto? Por eso le ponemos que la suma de lo que enviamos a todos los clientes J es igual a lo que hay en ese depósito. Entonces, el depósito se va a vaciar. Y tenemos una ecuación de demanda uno que sería la que les indicaba, dice el administrador o el que toma las decisiones, yo quiero que por lo menos cada cliente reciba el 50% de lo que pidió. Entonces, un cliente J cualquiera recibe desde todos los depósitos y alguna cantidad. Entonces, tenemos que sumar todo lo que le llega desde los depósitos y a ese cliente J, y eso tiene que ser mayor o igual que el 50% de lo que pidió. Esa es la característica que se ha impuesto. Y por otro lado, no puede recibir más de lo que pidió. Entonces también teníamos que poner una ecuación en la cual lo que se envía al cliente J tiene que ser menor o igual a lo que él pidió. No le podemos enviar más de lo que pidió y tampoco menos del 50% de lo que pidió. Entonces ponemos el modelo, lo resolvemos. Cuando nosotros resolvemos el modelo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir entonces es que se nos va a abrir un archivo LST, donde están justamente los resultados de la solución. Entonces, miren, aquí en el LST hay muchísima información muy técnica de cada detalle de la ejecución de nuestro modelo, ¿no? Entonces, eso probablemente a un cliente final no le va a interesar. Hay información, por ejemplo, como el estatus del modelo, miren, que dice que el estatus del modelo se alcanzó con el código 1, que significa que es optimal, es decir, se encontró una solución óptima. Esta información es importante, ¿no? El model status. También acá nosotros nos podríamos ir por este menú. Por ejemplo, si queremos ver cómo fueron las ecuaciones, miren, vamos a poner las ecuaciones. Aquí nos dice cómo se cumplió las ecuaciones, cómo se cumplieron. El level es el óptimo,
Por ejemplo, cada depósito entregó este depósito entregó 200 y había 200, ¿no? Esa era la cuota máxima, porque todos los depósitos se nos vacían, ¿no? Pues miren, lo que entregó cada depósito es igual a lo que había, porque esa era una condición. En cambio, en la demanda, esta es la cantidad que se entregó a cada, digamos, que se cumplió a cada uno de los clientes. eh, y acá nosotros tenemos, porque aquí está entonces el 50% de lo que ellos pidieron. Por ejemplo, en la ecuación de demanda 2, esa es la ecuación que nos indicaba cuánto, esta parte es justamente sería la cota inferior, y esto va a ser lo que se entregó, ¿no? Entonces, en la ecuación de demanda 2 nosotros vemos, miren, que por ejemplo se entregó a Quito 5 y Quito pidió 10. ¿Ya? Entonces, se está cumpliendo, ¿no? Que por lo menos se entregue el 50%. Aquí, por ejemplo, a Machala se le entregó el 100%, eso es lo óptimo. A algunos clientes se les entrega la mitad, miren, de lo que pidieron, pero a ninguno se le va a entregar menos de lo que pidió, ni más de lo que pidió, menos del 50% de lo que pidió, ni más de lo que había pedido, ¿no? Por ejemplo, a Riobamba se le entrega 280 toneladas y él pidió 300. Y aquí están las soluciones del Solvar, significa las variables. Miren, la variable Z, que era el costo total, esto significa que el costo total de la distribución es 2.753. Ese es el costo óptimo del problema. Y aquí nos indica cómo hay que enviar, ¿no? Por ejemplo, de Macará a Cuenca hay que enviar 30 toneladas, de Macará a Loja 100 toneladas, y así, ¿no? Y los puntitos significa que no hay que enviar nada. Muy bien. Entonces, esto, digamos, es la salida. Ahora, nosotros queremos que las soluciones se impriman en un archivo y yo voy a darle un formato específico a ese archivo. Muy bien, entonces vamos a nuestro código, pues este es el código, y ahora nosotros vamos a crear un archivo externo. En este video voy a explicar cómo crear un archivo plano, es decir, un TXT, donde vamos a poner los resultados en el formato que queremos y la información que queremos. Entonces, el comando que va a crear un archivo externo es el comando file. Entonces, primero vamos a crear un archivo en el formato de GAMS. Le vamos a dar un nombre. Digamos que esto es el archivo res. Le damos un nombre cualquiera, ¿no? Ese es el file res, el archivo res es donde se van a escribir los resultados, que luego yo los voy a pegar, digamos, en un archivo plano, TXT, o en un Excel o un HTML. Entonces ese es un nombre, digamos, para el archivo que se crea con los resultados de GAMS. Y aquí, entre slash, vamos a describir cuál es el archivo externo. Ya. Por ejemplo, el archivo externo, digamos que va a ser resultados.txt, un archivo plano, un archivo de texto. Ahí se van a escribir, como imprimir los resultados. Recuerden que aquí esto tiene que estar dentro de un proyecto, de tal manera que aquí no necesitamos poner todo el path, o sea, toda la ruta donde está el archivo dentro de nuestra máquina. Si es que esto está dentro de un proyecto, porque se lo abrió dentro de un proyecto, este archivo se va a crear en esa carpeta donde está el proyecto. Bien, entonces aquí se creó ese archivo. Ahora, entonces, el archivo está creado, tanto el archivo de GAMS, digamos, donde está en el formato de GAMS, como el archivo externo donde vamos a escribir estos resultados que yo voy a guardar en este archivo res. Entonces, ahora tenemos que escribir. Entonces, la función que nos permite escribir es la función put. Entonces, con put le vamos a decir, escríbame, y esta es una impresora puntual, escríbame algo dentro de ese archivo. Escríbame algo dentro de ese archivo. Bien, entonces, ¿en qué archivo vamos a escribir? En el archivo donde se guardan, digamos, los resultados de GAMS, que es el archivo que en este momento le he llamado res. Entonces le decimos, póngame en res, le decimos qué es lo que quiere escribir. Por ejemplo, yo le puedo escribir aquí cualquier texto. Entonces vamos a decirle que escriba, por ejemplo, curso programación lineal. Vamos a escribir un texto nomás. Entonces, solo va a escribir eso. Entonces, vamos a ver, no existe en mi computadora un archivo que se llama resultado.txt. Voy a ejecutarle, entonces se ejecuta, y aquí justamente nos indica, miren, que escribió en el archivo put, me escribió el resultado.
Vamos a revisar entonces en nuestra computadora dónde está ese archivo. Aquí en mi computadora, miren, aquí tenemos el archivo resultados que se creó. Abrimos y en efecto está escrito lo que nosotros le habíamos indicado. Escriba curso programación lineal. Eso es lo único que le dijimos que escriban. Entonces, regresemos a nuestro código y ya sabemos cómo tenemos que hacer. Digamos, con el put nosotros le decimos escribe algo, ¿no? Si es que nosotros le decimos, por ejemplo, que escriba nuestro nombre, digamos, ahí le podemos poner nuestro nombre. Lo que va a ocurrir es que va a escribir las dos cosas, ¿no? Entonces vamos a ejecutarlo. Ejecutamos, se ejecuta y vamos a revisar entonces el archivo que se me generó, ¿no? Entonces aquí está el archivo resultados que se me generó así, ¿no? Ahora, aquí entonces no hubo un salto de línea porque nunca le dijimos salte la línea, ¿no? Entonces aquí se puso en la misma línea. Como estamos nosotros diciéndole al programa, digamos, qué es lo que tiene que escribir en este archivo externo, tengo que darle todas las instrucciones. Por ejemplo, donde haya salto de línea, tengo que decirle haga un salto de línea. Entonces, eso es justamente la parte de la, digamos, de la sintaxis del lenguaje, cómo tenemos que hacer las cosas. Un salto de línea es simplemente poner aquí el slash, ¿no? So, si nosotros pues, ponemos dos slash, por ejemplo, y le ejecutamos, va a haber un salto de línea. Entonces ejecutamos, vemos el resultado. Y entonces tenemos ahorita mi archivo externo que se creó. Hicimos justamente el salto de dos líneas. Saltó una línea y aquí saltó otra vez porque le pusimos dos slash, ¿no es cierto? Entonces aquí, claro, todas esas cosas, digamos, son probablemente detalles así que tenemos nosotros que saberlos manejar para poder poner aquí el resultado. Entonces aquí todo lo vamos a escribir. Ahora, por ejemplo, queremos escribir el óptimo del el costo total. Entonces vamos a hacer un salto de línea. Por ejemplo, vamos a saltar tres líneas. Aquí yo le voy a decir que escriba entonces cuál ha sido el óptimo. Entonces, el óptimo es z.l, es el valor óptimo de la variable costo total. Y ejecutamos esto. Vemos nuestro archivo de salida que estamos construyendo. En efecto, hizo un salto de una, dos y tres líneas y escribió el número, que es el z.l. Aquí sería conveniente poner algún texto que diga costo total igual a. Entonces, todo eso lo vamos a ir haciendo. Aquí yo le podría poner entonces en nuestro código, para que no quede esto aislado, costo total igual a. Y ahí entonces se nos mostraría ya con un texto. ¿Cómo se observa aquí? Ahora, todo esto nosotros podemos detallarlo. Miren que GAN reserva una cantidad de espacios para poner el número. Uno podría decirle qué cantidad de espacios queremos que se reserve para poner el número e incluso los decimales. Si nosotros vamos al código, aquí en nuestro código, nosotros podemos indicarle cuántos decimales queremos que haya y cuál espacio debería reservar para poner el número. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros sabemos que esto nunca llega al millón, entonces vamos a reservar 5 espacios para poner el costo y digamos que solo queremos un decimal, entonces le ponemos uno para indicar el número de decimales. Entonces va a reservar 5 espacios para poner el costo. Sabemos que no pasa del 999.000 y un espacio para poner un decimal. Entonces, si ejecutamos, vemos que requirió más espacios, ¿no? Entonces, este número tenía más de cinco dígitos y entonces lo puse en notación científica. Entonces, aquí tenemos que ir a nuestro código y corregirle, decirle que dé más espacios para poner el número. Digamos, pongámosle 7 para estar más seguro. Lo ejecutamos y vemos que en efecto, miren, reservó uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en los 7 espacios que nosotros habíamos reservado para poner el número sí son suficientes, ¿no? Le pusimos 5 espacios, 7 espacios, perdón, para poner el número y solo un decimal, ¿no?
Es suficiente eso para poner el costo que está ahí, ¿no? Si no le ponemos eso,